buenos días, emprendedores. Mi nombre es Gonzalo Villarán y es un gusto para mí acompañarlos en esta edición del Perú Venture Capital Conference, en este bloque que tendremos sobre HealthTech y telemedicina, la nueva normalidad, acompañados de Entel y Smart Doctor. Así es que para comenzar, bueno, le doy el pase a nuestros invitados para que se presenten. Adelante, Cristian, por favor. Hola Gonzalo, buenos días Rosa, gracias por la invitación. Encantado de poder acompañarlos en esta oportunidad. Yo soy el CEO y co-founder de Smart Doctor, la plataforma de telemedicina que democratiza el acceso a salud de las personas en el Perú y en toda Latinoamérica. Gracias, Cristian. Adelante, Rosa. ¿Qué tal, Gonzalo? Me adelanté. Buenos días. Yo soy Rosa Bonilla, lidero el equipo de gestión de reputación y desarrollo sostenible en Entel y tengo la suerte de poder estar aquí con ustedes para contarles un poco de qué se trata esta alianza con Smart Doctor. Muchas gracias, Cristian y Rosa. Cristian, empezamos contigo. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Smart Doctor? ¿De qué se trata? ¿Cómo les ha ido en el último tiempo? ¿Cómo les ha caído la pandemia? ¿Y en qué están ahorita? Gracias, Gonzalo. Nosotros somos una plataforma de tecnología en salud que lo que hace es llevar los servicios de salud, valga la redundancia, desde las principales ciudades en México, Perú y Colombia hasta las zonas rurales, ¿no? No sé si tú sabes que casi el 30% de la población en América Latina no tiene un acceso adecuado y oportuno, que es diferente al aseguramiento, ¿no? Casi todos los países en América Latina tienen un aseguramiento por encima del 90%, pero cuando tú te preguntas, ¿estas personas aseguradas tienen un acceso a un médico, a un psicólogo oportunamente? La respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no puede llegar físicamente con postas y hospitales a todos los lugares de su territorio, ¿no? Así que Smart Doctor lo que hace es ser esa clínica virtual inmensa, omnipresente, donde todos los profesionales de la salud que están en todo el Perú ofrecen sus servicios a personas que están lejos de estos, ya sean personas como consumidores finales o empresas, a través de la telemedicina, ¿no? En Smart Doctor, los médicos atienden a los pacientes a través de la telemedicina, derivan pacientes a la parte presencial, hacen seguimiento a pacientes crónicos, seguimiento a pacientes COVID, atención de consultas psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Eso es lo que hacemos actualmente. Súper, muchas gracias, Cristian. Rosa, cuéntanos, por favor, ¿cómo funciona la relación entre Entel y Smart Doctor? Bueno, te cuento cómo funciona y un poquito cómo fue la historia de esta alianza. Primero conocimos la plataforma, conocimos qué cosa hacía Smart Doctor. Inicialmente, de hecho, la consulta la hizo el equipo de BAS y nos preguntaron, oye, ¿se puede hacer algo con Smart Doctor de sostenibilidad? ¿Con qué lo podemos apoyar, ayudar? Y yo dije, bueno, yo creo que lo que podemos hacer es más bien ayudar a nuestros usuarios y a nuestros clientes a tener acceso a una plataforma real de telemedicina, a médicos, porque estamos en una situación, aparte de todo lo que ya sabemos en términos de la crisis sanitaria, estamos en un momento en el que las personas han tomado la mala costumbre de automedicarse. Entonces, de hecho, el espíritu de la comunicación inicial va por ese lado, ¿no? El no te automediques, si te sientes mal, mejor consulta con un profesional de la salud y tienes aquí el acceso. Eso por un lado, y por el otro está la parte de democratizar la salud, ¿no? De democratizar el acceso a la salud. Entonces, lo que hicimos fue crear esta alianza para poder poner a disposición de nuestros clientes a través de los beneficios, o sea, aparte de sus planes tarifarios, tener un beneficio extra que sea el poder usar esa plataforma, pero también a los colaboradores de Entel. Entonces, todos los colaboradores se han descargado la plataforma y la están usando. Creemos que ese tipo de alianzas son muy importantes, son muy necesarias. Creo que esa es la razón de ser de las telecomunicaciones. Hoy más que nunca nos hemos enfrentado a la necesidad de todo lo que se tiene que hacer y todo lo que se puede hacer a la distancia, y para eso estamos aquí. Y súper felices de que nos hayan presentado el proyecto, de haberlo conocido y de estar en este momento conversando sobre el éxito de esta alianza. Gracias, Rosa. Cristian, por favor, desde la perspectiva tuya de la startup, ¿cómo fue este acercamiento a Entel? Digamos, ¿lo tenían pensado, lo tenían planeado? Cuéntanos un poco de esto. Sí, por supuesto. Nosotros cuando iniciamos en el 2018 finales,
hicimos un estudio de mercado y vimos las características similares entre las empresas de telemedicina exitosas a nivel mundial. Y nos pusimos hitos, ¿no? Hemos visto que las 3 o las 4 trabajan con gobiernos. Entonces dijimos, en algún momento vamos a trabajar con los gobiernos. Y entonces yo le escribí un correo en ese momento al MINSA y nunca me respondió, para variar. Entonces, la segunda característica era, oye, ellos van con las telcos, ¿no? Van con telcos que tengan una buena reputación y que sean pro tecnología, ¿no? Bueno, apuntemos a una telco, con la cual queramos trabajar, y esa era Entel, ¿no? Tenemos que tener un área de impacto social, ¿no? Entonces abrimos un área de impacto social que trabaja de la mano con gobiernos regionales, universidades y ONGs, ¿no? Entonces, cuando empezó el tema de la pandemia, la emergencia sanitaria, explosionó la telemedicina, explosionó Smart Doctor, tuvimos muchísimo exposición, consultas, problemas también. Entonces, aprendimos en pocas semanas lo que hubiésemos aprendido en 5 años o 7 años sin una pandemia, ¿no? Cuando acabó la crisis sanitaria, bueno, no cuando acabó, sino cuando ya dejamos de trabajar con el MINSA, decidimos tomarnos esto a cuenta propia y decir, oye, mira, si queremos llegar a más personas, ¿ok? Tenemos que basarnos en la tecnología, pero también en las telecomunicaciones, ¿no? Y estábamos constantemente en esta búsqueda, ¿no? Porque lo que buscamos nosotros es llevar los servicios de salud hasta donde está el último peruano, ¿no? Y eso es a través de la capilaridad que nos dan los gobiernos y a través de las telecomunicaciones, ¿no? No existe otra forma para llegar hasta esas personas. Así que fue muy oportuno el hacer este acercamiento, conocernos, y cuando nos propusieron, oye, mira, tenemos esto, necesitamos llevar salud. Sí, perfecto, yo también quiero llevar salud. Bueno, hagamos un win-win en pro de las personas, de nuestros pacientes, ¿no? Y ya, fue así como se gestó la alianza, ¿no? Máximo, comentaste que a raíz de la pandemia se habían dado algunos cambios dentro de la forma de cómo operaba Smart Doctor. A raíz de, digamos, interacciones con el MINSA, con Salud. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, porque creo que es importante que todos lo conozcan. Por supuesto, mira, antes de la pandemia la telemedicina en el Perú era muy poco conocida, de hecho muy poquitos médicos lo utilizaban, varios centros médicos u hospitales tenían su área de telemedicina, pero increíblemente no lo usaban, ¿no? Entonces había en mi mente que es bastante pro tecnología, es, oye, pero ¿por qué no lo usan, no? Y es que también había un stop del lado del médico, ¿no? Nosotros nos han formado para tocar pacientes y emitir diagnósticos si toco a un paciente. No nos han formado para, oye, tú vas a emitir un diagnóstico si ves a un paciente por la cámara y no lo tocas, ¿no? Entonces ahí había varias stops, más que todo de idiosincrasia, ¿no? Que teníamos que romper. Y nosotros estábamos luchando en ello. Cuando llegó la pandemia, el Ministerio de Salud nos dijo, necesitamos utilizar su plataforma porque la línea 103 está colgada, habían 3 o 4 horas de espera, no sé si ustedes recuerdan las noticias, y nos dijeron, necesitamos que Smart Doctor cierre sus operaciones a la parte del público y que solamente Smart Doctor se convierta en Smart Doctor y MINSA, y no van a ganar nada. Entonces, nos dijo, oye, pero vamos a dejar de ganar, es nuestra oportunidad, pero volvimos a nuestros valores iniciales y dijimos, no, nosotros hemos nacido para servir a las personas, ¿no? Y era una oportunidad de servir a nuestra patria. Así que decidimos armar una nueva versión que se llamaba MINSA Smart Doctor y pusimos nuestra plataforma gratuitamente para que los médicos del MINSA y médicos voluntarios atiendan a los pacientes, ¿no? En la pandemia, pero la ley del MINSA no existía la telemedicina, ¿no? Solamente eran bocetos, propuestas. Cuando empezó la ley, nosotros no podíamos atender a los pacientes porque no había una ley que nos avale. Así que se crearon un decreto legislativo que decía, se autoriza al médico a atender al paciente, pero solamente para darle una orientación, una teleorientación, ¿no? Era una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a aprender eso. A la primera semana atendían casi 500, 700 consultas por día. Comenzamos a revisar todos los comentarios de feedback, pues, y la gente decía, quiero receta, de nada me sirve si el doctor no me da una receta. Así que fuimos con todo ese feedback donde el ministro le dijimos, doctor, mire, esta es la información, ¿no? Tanto el médico como el paciente se sentían cortos porque el médico encontraba a un paciente y decía, oye, necesitas tomar algo, pero no te lo puedo dar. Y el paciente decía, ¿para qué me mandan un doctor si es que no me va a recetar nada? Entonces, había un gap enorme, ¿no?
Así que decidieron modificar ese decreto legislativo donde autorizaban a que el médico ya pueda recetar medicamentos a los pacientes por telemedicina. Entonces, como le digo yo cuando voy a contar nuestra experiencia en otros países, le digo, aunque no lo crean, el Perú en ese tiempo avanzó muchísimo. Ahora Perú tiene una norma ya de telemedicina, lo que no existe en México, ¿no? En México no existe eso. En Colombia están haciendo la transición de teleorientación a teleconsulta. Pero a mí me parece que lo que hemos hecho en Perú, debido a la pandemia, debido a esta asociación público-privada, impactó mucho en eso y vieron resultados, ¿no? Porque vieron, oye, mira, ¿cuánta gente se atendió? ¿Cuántas vidas se salvaron? Bueno, necesitamos escalarlo y replicarlo, ¿no? O sea, creo yo, Gonzalo, que fue una oportunidad muy buena, tanto para la parte pública como para la privada, ¿no? Excelente, qué bueno, Cristian, que esta coyuntura haya podido ayudar a acelerar estos procesos normativos y que ahora ya podamos estar hablando de telemedicina. Y esto me parece una oportunidad en el rubro, ¿no? Rosa, quería que nos cuentes cómo fue el proceso de este convencimiento, desde que tuvieron la idea hasta que se hizo el match final. ¿Cómo fue el proceso dentro de Entel? En realidad fue bastante natural. Teníamos ya una visión clara de una apuesta real con acciones concretas vinculadas al desarrollo sostenible. Entonces, el derrotero más rápido, más a la mano que tenemos todas las empresas y los ciudadanos y el Estado para apuntar al desarrollo sostenible son los objetivos de desarrollo sostenible como tal. Quizá los dos más importantes que se reflejan en esta alianza son salud y bienestar y alianzas. Entonces, hay muchos más, ¿no? También hay reducción de desigualdades, entre muchos otros, y el de tecnología. Pero creemos que el hecho de tener esto ya en el ADN de toda la organización ayuda a facilitar ese tipo de conversaciones, ¿no? A priori, desde el punto de partida. Entonces, no fue algo descabellado. Primero que nada, porque también todo lo que iniciamos como el proceso de transformación digital que empezó en el 2015 se hiperaceleró al inicio del año pasado, como para todos. Entonces entendimos la realidad y entendimos la necesidad y las urgencias de hacer todo a distancia. El poder contar con un aliado que ya tuviera experiencia en esto y además que haya podido promover que se legisle, que permite que las alianzas, que las empresas realmente puedan apostar por esto y crear políticas públicas. O sea, lo que estamos haciendo con esta alianza es crear una política pública. Quizá más adelante se convierta en una obligación para todas las entidades de salud el contar con soluciones de telemedicina, que es algo que esto propone. El hablar de esto lo propone. Quizá hasta podría crearse un nuevo derecho del paciente, que es precisamente el acceso a la telemedicina como un derecho. Entonces, ha sido natural, como digo, dentro del proceso de Entel, pero además ha sido como entenderlo de, hay que ser parte de esto, ¿no? Hay que poner al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible las telecomunicaciones, o sea, desde donde estamos, desde donde estemos, poder empujar el mismo coche. Hay mucho por hacer todavía, pero el hecho de poder contar con grupos humanos que apuestan por este tipo de emprendimientos es lo más grande que nos puede pasar. Y creo que las empresas, la gran empresa, tiene que mirar siempre con esa crítica y con ese filtro del desarrollo sostenible estas alianzas, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Cristian, quería volver contigo para preguntarte un poco a raíz de esta experiencia, de estos cambios que se han dado también en la legislatura peruana para la telemedicina. ¿Cómo ves el futuro de este sector, digamos, en el Perú, ¿no? De hecho, como que tú has abierto Trocha, has sido punta de lanza para poder generar todo este cambio, ¿no? Y a partir del mismo, ¿cómo vislumbras un poco todo lo que se viene en este sector de telemedicina? Y más en esta coyuntura donde la presencialidad, digamos, cada vez es menos probable, digamos, ¿no? Sí, Gonzalo, yo creo que
Mira, cuando fue el pico máximo de la primera ola de la pandemia, todas las consultas médicas migraron a la telemedicina, ¿no? Pero algo es cierto, ¿no? La telemedicina es parte de la medicina, no reemplaza la medicina presencial, ¿no? Si tú me llamas y me dices, me cuentas lo que tienes, y yo digo, oye, mira, sí te puedo atender por acá, o te digo, ¿sabes qué, Gonzalo? Tienes que irte en una emergencia, ¿no? Un médico tiene que tocarte. Entonces, es importantísimo que digamos, oye, mira, qué interesante, ¿no? Se apareció un nuevo subsegmento en la medicina que se llama telemedicina, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a poblaciones rurales, poblaciones vulnerables, gente de acá de los conos, o gente de, mira, la realidad es o sea, la gente cuando habla de telemedicina piensa que son gente pobre, y no es así. Tenemos acá pacientes que viven acá en distritos limeños de la Lima moderna que no pueden salir porque tienen 2 o 3 niños. Adultos mayores, o sea, jóvenes que no pueden movilizar a sus papás y viven acá en Magdalena, en San Isidro, ¿no? Entonces, la telemedicina no solamente ha sido creada para la gente que gente pobre, no, es para todos. Ahora todos tenemos barreras de acceso. Entonces, yo creo que es una muy importante oportunidad. De hecho, que ya las consultas presenciales están volviendo, que es lo natural, ¿no? Pero la telemedicina está manteniéndose a un crecimiento de 20% aproximadamente en todo el mundo, y esto nos ha hecho atender tanto a médicos como yo y pacientes como ustedes, de que hay cosas que se pueden atender por telemedicina, sin tener que desplazarte, sin tener que exponerte. Yo como médico tengo una mejor calidad de vida porque puedo estar cerca de mi hija, cerca de mi hijo, con mis padres, ¿me entiendes? En un ambiente libre de contaminación, ¿no? Lo que se viene ahora, Gonzalo, como me lo dijo un ministro de salud, me dijo, ahora lo que tenemos que hacer es regular todo esto, ¿no? Regular para que realmente los piratas salgan de esta cancha y se queden los que realmente se preocupan por generar un impacto en el nivel de los proveedores de salud y los pacientes, ¿no? Eso es lo que se viene ahora, regular bien esto, evitar que cualquier persona que no tenga ese propósito de mejorar esta industria pueda ser parte de ella y comenzar a explorar otros segmentos, ¿no? Creo que explorar el segmento de la historia clínica digital, el segmento de la de interoperabilidad de datos, el segmento de la farmacia digital, todos esos segmentos que son muy importantes, yo creo que todavía están muy, muy inmaduros aquí. De hecho, la telemedicina también está muy inmadura aquí. Pero creo que cuando estos actores públicos y privados se juntan, Gonzalo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Como te digo, o sea, para nosotros ha sido espectacular decir, oye, hemos sido parte de una reforma pública. Trabajamos con una de las mejores telco en Chile, en Perú. Somos proveedores de servicios de las grandes empresas. Trabajamos con población vulnerable en la selva. Trabajamos con población vulnerable en campamentos mineros. Entonces, yo creo que es muy importante recalcar eso, ¿no? Que a través de este cambio se generó un impacto y se sigue generando y se va a seguir generando, ¿no? Eso es. Buenísimo, gracias, Cristian. Rosa, quería preguntarte, a partir de esta experiencia que han tenido, digamos, de conectar con una startup, ¿qué visión tienen hacia el futuro, ¿no? De repente, seguir conectando con otras startups para distintas problemáticas, esquemas de innovación abierta. ¿Cómo vislumbras este futuro de la conexión con el ecosistema y con otras startups desde Entel, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? De hecho, la perspectiva tiene ya un área, tenemos ya un área, un equipo de personas que son buscadores de emprendimientos, startups, son promotores de hackatones, incluso dentro de la propia organización, precisamente para que no se nos vaya a escapar alguna del nivel de Smart Doctor, ¿no? Alguna que tenga este nivel de profesionalismo, de seriedad, o también de madurez, porque muchas personas pueden tener muy buenas intenciones y ser profesionales a carta cabal, pero quizá la madurez del proyecto todavía necesite un poquitito más de tiempo. Entonces, la visión y la manera de manejar nuestra relación con todo el mundo de la innovación es activo, es permanente, es buscador, es curioso. Entonces, creemos que la tecnología tiene el poder, el rol y hasta me atrevería a decir que el deber de acercar a las personas posibilidades infinitas y que estas posibilidades infinitas
como es el caso tan importante de la salud y de la educación, deberían ser la búsqueda real, la búsqueda de todos los días también de todos los operadores de telecomunicaciones. Creo que debería ser siempre parte del día a día, parte de la agenda, parte de los objetivos de negocio, inclusive de los objetivos de negocio. Excelente, gracias, Rosa. Un poco para ir cerrando el bloque, me gustaría preguntarte, Cristian, ¿qué consejo le podrías dar a los emprendedores que están buscando de repente acercarse a una corporación, ¿no? Hay muchos, a veces, temores, algunos prejuicios. Desde tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar para tocar esas puertas que a veces son tan difíciles? Mira, en primer lugar, el consejo que siempre le doy yo es no tengan miedo, ¿no? Yo el día uno me comuniqué con varias corporaciones y me dijeron que no. Y yo sabía que me decían que no, pero quería entender cómo piensan, ¿no? Y como lo dice Rosa, ¿no? O sea, yo soy una corporación, y me lo he dicho varias, ¿no? Yo soy tan grande que no me puedo arriesgar a probar algo contigo que eres todavía muy pequeño. No digo que no cree en ti, digo de que necesito que tengas que seas más maduro y que hayas validado algunas cosas, ¿no? Entonces, entiendo, o sea, de hecho que las corporaciones aportan muchísimo, ¿no? Te hacen llegar te dan mucha capilaridad, mucho awareness, mucho respaldo, ¿no? Yo creería que dentro de su roadmap de crecimiento deben casi siempre, por no decirlo siempre, ir de la mano de una corporación, porque aprenden muchas cosas. O sea, a veces nosotros vemos como que, oye, mira, solamente me van a dar la exposición, pero eso no es todo. O sea, una corporación te da el know-how, cómo funciona a gran escala, ¿no? Yo desde el primer día que empecé a trabajar con Entel comencé a entender cómo funciona, de la parte operativa, en la parte administrativa, la parte de procesos. Entonces, digo, oye, mira, cuando vayamos a hacer otra alianza con una corporación, hay que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Esto es así, esto es asá. Entonces, entendí, es muy bueno, de verdad. Igual cuando trabajamos con el gobierno, ¿no? O con ONGs, entiendes cuál es su operativa, cuál es su dinámica, qué es lo que ellos esperan, ¿no? Entonces, les recomendaría a todos los emprendedores, toquen las puertas de las corporaciones, porque siempre hay personas como Rosa que están dispuestas a escucharte, a hacer chiqui pilotos, métanse a las hackatones, ¿no? Porque de todo se aprende, ¿no? Excelente, gracias, Cristian. Rosa, igualmente, ¿qué consejo podrías dar a las corporaciones que están intentando conectar con el ecosistema, de repente conectar con alguna startup, ¿no? Pero que igual se detienen, digamos, por algún miedo o algún prejuicio al respecto, ¿no? Ustedes que han tenido esta experiencia, ¿cómo podrías? Yo creo que siempre se lo digo, de hecho, cuando dicto sobre estos temas que tienen que ver con proyectos, con alianzas, siempre digo, miren, estamos aquí para, o sea, no, lo digo en el sentido más de aprendizaje, ¿no? Y de crecimiento, para equivocarnos. Entonces, si no hacemos nada, nunca vamos a aprender nada. Si hacemos, podemos equivocarnos, pero cuando vamos a trabajar un proyecto a largo plazo, un aliado, empezamos con piloto, indicadores, piloto, vemos que se corrige y luego crecemos más. Entonces, creo que el miedo es paralizante. Las personas que tienen mi posición en otras organizaciones, creo que si tienen en algún momento algún temor, empiecen en pequeño, empiecen con indicadores y analicen qué es lo que está pasando en el mundo. También es algo que hacemos desde el momento cero y eso nos permitió encontrar una oportunidad como el programa Aquí Estoy, que es un programa que no hemos difundido mucho, pero lo que hicimos fue poner un celular en las manos de algunos médicos aliados que estuvieran atendiendo a pacientes internados por COVID para que puedan vincularlos con su familia a través de una videollamada. Esto lo hemos hecho con algunos hospitales de Minsa y de salud. Y como les dije, ¿no? Digo con médicos aliados porque sin ellos no existiría el proyecto. Y lo hemos podido hacer en la medida en la que ellos han tenido disponibilidad porque sabemos que esto creció y se desbordó. Entonces, el programa de videollamadas pasó a llamadas, a veces volvía a videollamadas. El punto es que, nuevamente, empezamos chiquito con un hospital y ahora estamos en muchos más, estamos en toda la Vía Olímpica y creemos que el proceso de las cosas es ese, ¿no? Pilotas, pones indicadores y luego creces. Pero yendo más allá de ello, apostar por ser generadores de políticas públicas, apostar por ser generadores de desarrollo sostenible desde las empresas, desde la ciudadanía y desde el Estado. Cuando vemos que el Estado quizá, siempre vamos a decir, quizá no está haciendo lo que creemos que debiera hacer o lo que debiera hacer,
hagámoslo nosotros, en lugar de solamente señalar. Y creo que ese es el rol que queremos tener en Entel de manera permanente. Creemos que el Perú lo hacemos todos, no solamente nuestros gobernantes. Entonces hay que hacer, sin miedo y siempre con los rigores de los indicadores. Creo que cuando uno mide, gestiona mejor. O, mejor dicho, gestiona. Si no se mide, no se gestiona nada. Excelente. Bueno, no me queda más que agradecerles, Cristian y Rosa, por esta oportunidad. Ha sido súper interesante conocerlos y conocer también cómo la medicina se ha podido reinventar en esta coyuntura y cómo se ha dado esta relación, digamos, entre una startup y la corporación, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo y con esto damos fin a esta conversación y a este bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Rosa. Gracias a los dos también. Hasta luego.